Buenas tardes, le agradecemos de antemano que nos haya podido acompañar para la realización de esta entrevista. La entrevista consta de una serie de preguntas acerca de su profesión como psicóloga educativa. Le pedimos de favor que nos conteste con toda la sinceridad posible. Gracias. Primeramente, nos gustaría presentarnos con usted. Nosotros estamos estudiando la carrera de psicología y pertenecemos a un segundo semestre. Mi nombre es Arelia Arzate. Mi nombre es Leslie Rojas. El mío es César Martínez. Y el mío, Melissa Cruz. Nos gustaría que nos pudiera dar una pequeña presentación acerca de usted, cuál es su nombre, cuál es la carrera, dónde estudió, entre otros datos que usted crea relevantes. Sí, claro. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda Padilla Guajardo. Estudié en la Facultad de Psicología. Llevo aproximadamente un año y medio que me recibí, que terminé la carrera. Yo pues me especialicé en esta parte educativa. Mi trayectoria era psicología educativa. Y pues contándoles como que un poquito así de mi experiencia, de lo que he trabajado, pues yo tengo una técnica en rehabilitación física. Desde ahí empezó mi interacción con los niños, en trabajar en diferentes lugares como No Amanecer, Neurogym, lugares así, que pues desde mi perspectiva, desde mi estudio, pues estaba trabajando la parte física, motora de los niños. Pero yo me daba cuenta que muy aparte de esta área que yo estaba trabajando, pues se necesitaban trabajar otras cosas y que yo sentía que necesitaba estudiar más a fondo esto para trabajar de la mejor manera con cada uno de los pacientes. Entonces ya fue cuando decidí estudiar la carrera de psicología. Eh, eh, Tengo varios diplomados, he trabajado en muchos lugares en los que he tenido que aplicar todos mis conocimientos. En estos momentos también estoy trabajando en un colegio con metodología Montessori y he realizado pues diplomados y cursos de evaluaciones psicopedagógicas, lengua de señas mexicanas. Todo esto, obviamente la parte también del lenguaje, me he capacitado mucho en esa área, en centros como CEPEDI y así. Me fui de intercambio un semestre a Perú y también ahí vi pues toda esta parte de la psicología educativa, pues también en otros países. Y esa es parte de mi experiencia y pues de mis conocimientos en esta área que he podido llevar conforme a los años que he tenido de estudios. Muchas gracias, es un gusto conocerla. Si le parece bien, podemos comenzar con la entrevista. Claro. Perfecto, voy a iniciar con la primera pregunta y es ¿qué rangos de edad abarcan los niños y adolescentes que atienden en sus consultas? Bueno, los niños con los que yo he trabajado, te puedo decir que trabajo con ellos desde los 2 años y medio aproximadamente hasta los 17 y 18, que es parte como de esta etapa de la educación inicial, medio superior. La parte de la estimulación temprana es algo en lo que también he estudiado y me he preparado para trabajar en esta área y por eso es que me ha tocado trabajar con niños un poquito más chiquitos en la estimulación oportuna en las diferentes áreas del desarrollo cognitivo, emocional, social, lenguaje. Entonces, esos son como los que he llegado a abarcar en esta parte de mi consulta privada. Perfecto. ¿Cuál es la herramienta más común o que más utiliza en su consulta como psicóloga educativa? La primordial, pues es la entrevista. Yo la manejo semiestructurada en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque considero que hay muchas cosas que aprender de nuestro paciente y de su familia. Entonces, la entrevista semiestructurada me permite eso, como que variar un poquito, como no tan rigurosa, pero obviamente cumpliendo con la parte estructurada de mi entrevista. Más aparte las evaluaciones psicopedagógicas que son fundamentales en nuestra consulta y las técnicas lúdicas, o sea, toda esta parte del juego que también es fundamental para la terapia con niños. Muy bien.
Y por último, ¿cómo describe su metodología de trabajo en el ámbito de la psicología educativa? Bueno, mi metodología se basa en una evaluación completamente integral. Al momento en el que yo evalúo, conozco, aplico todas estas herramientas pasadas que les platiqué, bueno, después de eso, mi metodología se basa en una intervención personalizada, en que el contexto escolar, familiar y lo que pasa en la consulta se integren y puedan, obviamente, dar un apoyo para que el niño pueda mejorar en las áreas de oportunidad que tiene. Entonces, me baso en esto, en evaluar cuáles son esas cositas que a lo mejor debemos de trabajar con nuestros niños, sus áreas de oportunidad, resalto sus habilidades y en base a eso trabajamos de manera colaborativa con docentes, padres, obviamente con las demás y, pues profesiones con las que podemos llegar a trabajar, que son neuros, doctores, maestra sombra. Todo esto pues va de la mano y es la metodología de trabajo que yo llevo en esta parte de la psicología educativa. Muchas gracias. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tienen los padres en el proceso terapéutico y cómo es su experiencia al trabajar con ellos junto con los niños? Es fundamental. Si tú no tienes el apoyo de los papás, es mucho más difícil que puedas ver como esos avances con tus pacientes. Realmente, obviamente, tú pues los tienes aquí, vienen a veces 1, 2, 3 horas a la semana y ya, es lo que tú trabajas con ellos, que claro que es significativo, claro que puedes ver cambios, pero el trabajo que hay en casa es sumamente importante y si no ves el apoyo de los papás, te das cuenta rápidamente porque el niño pues no avanza o en ciertos lugares sí lo hace y afuera no. Entonces sí es fundamental. Y en cuanto a la experiencia con los papás que me ha tocado trabajar, la verdad ha sido muy buena. Considero que he tenido papás muy comprometidos con algo están asistiendo, por algo están pagando y se comprometen. Caso contrario, me ha tocado ver en el colegio en el que estoy trabajando que hay papás que no se involucran mucho en esta parte de trabajar con sus hijos, de a lo mejor desarrollar ciertas habilidades que están ahí un poquito como trabadas y te das cuenta, el niño mismo te refleja lo que pasa en casa. Muchas gracias. Sigamos con cómo adapta sus intervenciones a las necesidades de estudiantes con discapacidades o dificultades específicas de aprendizaje. Bueno, es súper importante entender que no es la misma forma de trabajar de un niño con otro. Y no estoy hablando solamente de un niño a lo mejor regular o, por así decirlo, que con un niño que tiene alguna discapacidad. No estoy hablando de eso. Con un niño que viene a tu consulta por cuestiones conductuales, escolares, que a lo mejor no tiene un diagnóstico, también vas a trabajar de manera diferente con cada uno. No, entonces, lo que yo les puedo recomendar o que me ha funcionado es no solamente basarte del diagnóstico, que claro que es importante porque te das cuenta de ciertas cosas o ya hay ciertas cosas adaptadas para trabajar con estos pacientitos, pero lo que les recomiendo es ustedes trabajen de manera individual con cada niño. A lo mejor algunas cosas que utilizaste con el otro te van a funcionar con este, pero no siempre. Entonces, vean esas áreas de oportunidad que tienen, las habilidades con las que cuentan y trabajenlo de manera individualizada y créanme que les va a ayudar bastante. Con los niños con alguna discapacidad o así, obviamente debes de ser un poquito más estructurado con sus rutinas, dependiendo obviamente de la discapacidad. Los apoyos visuales también son muy buenos, los reforzadores positivos. Y como les digo, estas cosas también le pueden funcionar a un niño neurotípico, pero también con las personas con discapacidad, pues obviamente son mucho más, pues le refuerzan un poco más.
Muchas gracias. Ahora continuaremos con la siguiente pregunta, que es, ¿podría compartir un caso significativo que haya atendido y cómo lo abordó desde su rol como psicóloga educativa? Bueno, he trabajado con diferentes casos, niños con dislexia, pues así como les mencionaba, problemas de lenguaje, conductuales, y en el ámbito educativo me he dado cuenta que esta parte socioemocional, el autoestima es fundamental. Trabajarlo cuando estás trabajando, por ejemplo, con un caso de dislexia. Me ha tocado trabajar con casos de dislexia en donde obviamente, pues al no poderse comunicar bien, como batallar en estas áreas, pues obviamente llegan a pasar situaciones en donde se sienten como atacados o que se burlan de ellos por no lograr las cosas como deberían, pero pues obviamente ahí es donde entra tu abordaje de no solamente te voy a dar técnicas para que mejores en estas áreas que a lo mejor están un poquito deficientes o que necesitas mejorar, sino que también voy a trabajar tu autoestima. ¿Por qué? Porque tu autoestima es la base de cómo te vas a relacionar con los demás y si realmente vas a querer mejorar o querer aprender de lo que estamos trabajando, ¿no? Bien, muchas gracias. Y continuando con las siguientes preguntas, ¿hay alguna teoría o enfoque psicológico que antes no compartía y que ahora forma parte clave de su práctica? Y si es así, ¿qué le hizo cambiar de opinión? No era como tal que no compartiera, sino que pues mi enfoque es conductual. Entonces yo pues generalmente trabajaba esta parte de pues las conductas que se pueden adaptar de alguna otra forma y así, pero empezar a conocer el modelo socioemocional de Castle, no sé si lo han escuchado, pero habla sobre la importancia de la inteligencia emocional en el aprendizaje. Entonces, el ya integrarlo en este labor del psicólogo educativo es muy enriquecedor y de verdad les puede ayudar bastante y ver los beneficios de la autorregulación emocional de los pacientes, pues se ve que llega a ser determinante para muchos de los casos que te puedan llegar a consulta. Vale, bien, gracias. Y continuando con la siguiente pregunta, ¿qué estrategia se emplea para colaborar con maestros y padres a fin de garantizar el bienestar integral de sus pacientes? Lo primero es tener una comunicación sumamente abierta y cordial. Se realizan reuniones, se brindan retroalimentaciones. Te puedo platicar que a lo mejor con algunos pacientes que considero necesarios, pues se van y se hacen visitas a las escuelas, observar cuál es su entorno y obviamente si los maestros lo permiten, pues se les da esta retroalimentación, se les dan tips en las que ellos pueden, pues a lo mejor manejar de diferentes formas y ver qué les puede funcionar más. Obviamente el trabajar con los maestros y con los padres no es tan fácil, pero si de verdad trabajamos todos en equipo, el desarrollo del niño va a ser muchísimo más fácil, más rápido y se van a ver los cambios de una manera más eficaz. Bien, ¿y cómo aborda las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje de los niños y adolescentes? Pues como ya les decía, tenemos que ser muy individualistas en nuestras evaluaciones, en las entrevistas, en todo como conocemos a nuestros niños, desde conocer su estilo de aprendizaje. Eso es primordial. Si tú a un niño le quieres enseñar, si tú a un niño que es muy visual, le quieres enseñar de manera auditiva, pues va a ser un poco complicado que te lo entienda. Pero si tú aprendes cuál es su estilo de aprendizaje, va a ser mucho más fácil que por ese canal, que para él es sencillo de aprender, pues obviamente te aprenda de mejor manera todo lo que le quieres enseñar. Hay niños que son muy hábiles con todos los diferentes estilos de aprendizaje auditivo, kinestésico, todo eso,
son muy hábiles en algunos casos, pero hay otros que necesitan ser un poquito más específicos, entonces debes de ver sus fortalezas, sus áreas de oportunidad y adaptar obviamente tu intervención a promover la enseñanza diversificada en el aula para que tu alumno y todos los demás puedan aprender de una mejor manera. Sí, muchas gracias. ¿Qué papel considera que desempeña la psicología educativa en la prevención de problemas emocionales y conductuales en niños y adolescentes? Ahora que lo he visto directamente en el trabajo en el colegio, es clave. ¿Por qué? Porque claro, pues vas a ver ya diferentes problemáticas que están ahí presentes, pero tenemos que prevenir todas las demás problemáticas que pudieran suscitarse. ¿Por qué debemos de prevenir y no solamente trabajar con el problema? Porque así nos ahorramos a lo mejor, contexto, pues a lo mejor tóxico en las escuelas, puedes detectar señales de alerta, brindar acompañamiento emocional, promover las habilidades socioemocionales, todo esto para evitar que después se dé esa dificultad o un trastorno más complejo o una situación más compleja en general. Y esto, el papel de la psicología educativa en esta área de la prevención es sumamente importante y no solo se trabaja con los alumnos, se trabaja también con los maestros, con los directivos, porque ellos son la base de prevenir también estas situaciones en la escuela. Muchas gracias. Como última pregunta, ¿qué habilidades o fortalezas cree usted que son fundamentales para una práctica efectiva en el campo de la psicología educativa? La primera, la paciencia. Cuando vas a trabajar en el área educativa debes de tener mucha paciencia porque se te pueden presentar diferentes trastornos, diferentes problemáticas en el aprendizaje que te van a retar y seguramente puede llegar a ser muy cansado. Debes de ser muy empático, debes de tener esta capacidad de análisis, de observación, el trabajo colaborativo, como les decía, necesitamos, este es un trabajo multidisciplinario, trabajas con muchas profesiones y si lo haces de una buena manera, vas a lograr que tu paciente evolucione más rápido, que tenga, pues obviamente, más fácil el desarrollar estas habilidades que tú le quieres dar, ¿no? Entonces, pues obviamente es fundamental tener estas habilidades para poder generar un impacto positivo en tu paciente. Muchas gracias. Este es el fin de la entrevista. Le agradecemos mucho el tiempo y el espacio que nos brindó para esta entrevista. Nada que agradecer. Espero que les haya funcionado toda esta información y que les ayude de alguna manera. Igual si tienen alguna duda o lo que ustedes necesiten, pues tienen mi contacto para mandarme mensajito. Muchas gracias. Que tengan Por nada. buena noche. Muchas gracias. Gracias.